Esta es la primera conferencia presencial que tenemos después de este largo confinamiento y que es una satisfacción veros de nuevo aquí. Bien, como digo, la conferencia de hoy trata sobre el calentamiento global y la influencia de las ciudades en este calentamiento global. Todos habéis seguido recientemente las noticias sobre la última conferencia del clima, la COP26, en Glasgow, y cómo todos los países, 200 países que estaban reunidos ahí, están intentando llegar a compromisos y acuerdos para intentar que al final de este siglo la temperatura media del planeta no sobrepase el 1,5 grados. Vamos muy mal a ese respecto porque con los niveles de contaminación y de emisiones que tenemos en estos momentos, los expertos vaticinan que si no cambiamos, probablemente la temperatura no va a crecer 1,5, va a crecer entre 4 y 5 grados, lo cual tendría unas consecuencias o puede tener unas consecuencias desastrosas. Bien, dentro de ese contexto, la conferencia de hoy va a tratar específicamente sobre la influencia de las ciudades en ese calentamiento global. Las ciudades no es que sean el factor principal de emisiones y de calentamiento, pero sí que tienen una aportación importante y si queremos llegar a ese 1,5 grados como máximo de incremento de temperatura, pues hay que tocar todos los factores, los mayores, los medianos y los pequeños, porque si no, difícilmente vamos a llegar a eso. En la conferencia se tratará, por lo tanto, de en qué proporción las ciudades aportan contaminación y calentamiento al planeta, de qué manera se pueden reducir las emisiones propias de las grandes ciudades, y para todo eso tenemos hoy a nuestra disposición a Fernando Rodríguez Fabián, a quien tenéis enfrente del ordenador dispuesto a darnos su clase magistral. Fernando es arquitecto técnico como titulación, pero aparte es ingeniero especialista en gestión ambiental y es técnico municipal de urbanismo. Quiere decir que ha tenido y tiene una conexión directa con los problemas de las emisiones, contaminaciones de las viviendas al medio ambiente. Entonces, pues nos va a hablar de todo esto, como digo, y espero que al finalizar su exposición haya un coloquio lo más rico posible, para lo cual está dispuesto a contestar a todas nuestras preguntas. Yo, para acabar, recuerdo que que pongáis los teléfonos móviles en modo silencio, porque para el ponente y para todo el mundo en general es muy molesto tener a lo largo de la conferencia los sonidos propios de las llamadas. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, funciona todo bien, yo creo que sí. Primero, daros las gracias por haberme invitado, dar las gracias especialmente a Elena por el tiempo que le ha dedicado a perseguirme, cosa que no es fácil, y intentar aburriros lo menos posible con este tema que a mí me interesa, pero no sé si al resto de la gente le interesa. Sí me gustaría matizar, antes de empezar, 3 cosas que deberían ser significativas. La primera es, yo no tengo la verdad absoluta sobre lo que voy a hablar. Voy a hablar sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo creo, y os voy a dar unos datos muy genéricos, porque creo que tampoco hay que entrar en datos muy pormenorizados. Los datos genéricos son suficientemente interesantes y visibles como para que entendamos dónde está el problema. La segunda es, y ya os lo cuento de salida, no soy optimista con nuestro futuro. No creo que los problemas que tengamos seamos capaces de entender la gravedad que tienen y sobre todo de buscar soluciones a largo plazo
en un mundo tan cortoplacista como el que vivimos hoy en día. Y la última es que me gustaría que participaseis todos, dado que no tengo las soluciones, dado que lo que pretendo es pues simplemente debatir sobre estos temas, pues que me echéis una mano, que no os aburra mucho y que participéis un poco conmigo y sobre todo al final no que me hagáis preguntas, porque en algunas os podré responder y en otras tampoco tendré la respuesta acertada. Es que todos reflexionemos un poco sobre esto, que de verdad no es fácil. Vamos a meternos un poco en harina. A lo mejor, os tengo que contar otra cosa, a lo mejor escogí mal el título, pero como ya estaba puesto no se podía variar. No es tanto lo que yo quiero que pensemos cómo contribuyen las ciudades al calentamiento, que es un poco la filosofía final de lo que vamos a ver, como que pensemos también cómo contribuyen las ciudades hacia la sostenibilidad y hacia los temas de sostenibilidad. Porque, como veréis ahora dentro de un rato, os voy a contar, los conceptos de sostenibilidad son un poco más abiertos y más amplios que lo que es el calentamiento global. Y lo uno está ligado a lo otro, porque al final el calentamiento global no es ni más ni menos que el proceso final de la falta de sostenibilidad que estamos manteniendo con la naturaleza actualmente. Para eso yo creo que la primera cosa que tenemos que ponernos todos de acuerdo es qué llamamos sostenibilidad. Y aquí podéis encontrar varias definiciones más o menos curiosas, definiciones más o menos ortodoxas, más o menos interesantes, más o menos de acuerdo con vuestra opinión, pero yo he cogido una que parece ser que es en la que hay una gran mayoría, en la que todos estamos más o menos de acuerdo, que es bastante real, y que además es de Oxfam, con lo cual es en principio aséptica para poder tratar un tema de estos, porque hay otro tema que voy a intentar esquivar todo lo que pueda, aunque sé que va a ser difícil, porque hay momentos en los que entro directamente al trapo porque me vais a llevar, y en otros porque mi propio discurso me va a llevar a eso, que es el tema de los temas políticos. Por desgracia, esto tiene matices políticos, y por desgracia esto tendría que separarse de la política, porque en el fondo es un problema que no nos influye políticamente, sino nos influye a nivel de raza, ¿no? De supervivencia de una raza. Entonces, como te decía, Oxfam Intermón dice que sostenibilidad es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. A mí es la primera parte de esta definición que me gustaría que la cogiéramos como reflexión. O sea, yo tengo que poder hacer mi vida sin llegar a hipotecar la vida de mis hijos. Ya no digo la de mis nietos. Pero la realidad del proceso en el que estoy metido es que mi vida me lleva a hipotecar no la vida de mis hijos, la vida de mis nietos, sino la vida de mis bisnietos, que no sé si llegarán a conocer esto así. ¿Sabéis que con las cosas que hemos tenido en el COP26, en el de Glasgow, una de las cosas que ha dicho Bezos es que nos vamos a tener que ir a vivir de este planeta? No sé si lo habéis visto, ha salido hace poco. Y parece una locura, pero las cosas pintan que vamos a ir por ahí si no cambiamos, ¿no? Entonces sí me gustaría que entendiéramos que sostenibilidad no es hacer las cosas mejor o peor, sino simplemente no comprometer el futuro de los que vienen detrás de mí. O sea, tener en cuenta aquello que siempre se ha contado, que esto que me han dado no me lo han dado para mí, sino que es una cosa que me la han prestado durante un tiempo y que yo la tengo que devolver, por lo menos, en iguales condiciones que la he cogido. En mi caso, como yo digo en los ámbitos en los que puedo hablar de esto, en tono de mea culpa, porque no lo voy a dejar ni parecido a lo que me lo han dejado a mí. Y además no encuentro tampoco hacia dónde puedo tender para que eso sea así. En base a estas agendas, en base a esta definición de sostenibilidad, hace ya tiempo sale lo que se llaman, en principio, las agendas 21, las famosas agendas 21. ¿Las agendas 21 qué es? Pues es otra cosa como lo de Glasgow, como todo lo que está pasando con esto, y perdonadme que digo que no quiero tematizaciones políticas, pero sí quiero ser duro con algunas cosas. Son cantos al sol. O sea, son voluntades de que vamos a hacer, pero nadie se compromete a hacerlo. Las primeras son las agendas 21, las primeras que surgen. Y en estas agendas 21 se produce por primera vez una cosa que es interesante, pero que no se aplica para nada dentro de nuestro urbanismo, que es lo que se llama la ciudad sostenible. En base a lo que hemos dicho antes, aparece una definición, como veis ahí, que es un conjunto urbano caracterizado por regirse bajo normas de respeto al medio ambiente y apegadas a los principios del desarrollo sustentable. Me gustaría, esta es la definición real de la agenda que determina la Agenda 21 del Estado español. Me gustaría cambiarlo de sustentable por sostenible, que me parece una palabra más correcta en castellano, y simplemente hay que matizar 4 cosas.
para que una ciudad sea sostenible, según la Agenda 21, que ya veremos ahora en la siguiente diapositiva, que ya está de moda y que ahora vamos a la Agenda 2030, el urbanismo se tiene que planificar. Bien. Para nosotros no es difícil en nuestro mundo europeo, porque nos encanta planificar, regular y dejar todo atado. Con lo cual, vais a ver después en una serie de diapositivas que voy a enseñar de ciudades, que casi todo lo que parece sostenible, pues por desgracia está en un mundo que tiene dos características. La primera es rico, segundo es casi todo europeo. Y ese es un gran patrimonio que tenemos y que tenemos que explotar. La sostenibilidad es algo que se está desarrollando en Europa. Y que Europa es de los continentes que más creen, la Europa continental es de las zonas del mundo donde más se está creyendo en esto y donde verdaderamente algunos pensamos que vivimos en una isla todavía de buen vivir. La segunda es procurar respetar los ciclos de los recursos naturales. Aquí ya hace tiempo que lo estamos planteando, pero si verdaderamente hacemos una reflexión real, nos damos cuenta que no respetamos nada. O sea, que nuestros ciclos naturales hoy en día no se está respetando en ninguna de las cosas, como veremos más a lo largo del proceso. La tercera es crear y proteger los espacios verdes. Y aquí se produce en el urbanismo una cosa que a mí me parece paradójica, una dicotomía divertida. Y es que yo soy capaz de respetar mi parque urbano próximo a mi entorno, pero no soy capaz de respetar un parque urbano más lejano o un monte o otra serie de cosas. Y eso hay que ser consciente. Porque si algo tiene una sola utilidad, es el suelo. Y esto es un problema que nadie se da cuenta. Quiere decir, si ahora mismo donde está ocupando el suelo que está ocupando este edificio, durante los próximos 70 años no va a variar de esta ocupación. Quiere decir, si acierto o no acierto, me va a durar por lo menos 70, 80 años ese acierto. Pero si yo determino que una zona es un espacio que no se tiene que proteger, durante los próximos 100 años no se va a proteger. Y como veremos luego, esto genera determinados problemas en las ciudades que tenemos que empezar a pensarlo. No se trata de pensar las ciudades hacia dónde crecen y cómo crecen hacia el infinito. Y esto es una posición, si queréis, política, pero es una posición mía. Se trata de pensar cómo se relaciona la ciudad con el resto de su entorno. Porque si no, no va a funcionar nada de lo que estamos haciendo. Y un problema de todo esto es respetar los espacios verdes, entendiendo por espacios verdes lo que son las zonas periféricas de la ciudad. Y la última es ofrecer una mejor calidad de vida. Bueno, yo no sé si nuestra calidad de vida medioambientalmente es mejor. Es cierto que vivimos más tiempo, con menos problemas, pero no por nuestra calidad de vida. Los que estamos aquí todos tenemos unos años y nos damos cuenta, como yo digo, que estoy mejor, pero porque soy químico. Porque si a mí me dejaran solo a la medio de la naturaleza, yo no duraba ni 3 días. Y eso ahí ya nos cruje. La siguiente cosa es que después de todo esto empiezan a aparecer otra serie de teorías ya un poco más evolucionadas. Sigue funcionando lo de los COPs estos, pasamos de Río a los siguientes que hemos tenido y empiezan a aparecer las famosas Agendas 2030. Pero además de las Agendas 2030 empiezan a aparecer una cosa más interesante que lo que vimos en las Agendas 21, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ahora hablaremos de ellos. En el 2015, como veis aquí, 193 países nos comprometemos, digo nos comprometemos porque España es uno de ellos, a establecer 17 objetivos del desarrollo sostenible para todo el globo, o sea, para toda la Tierra, no solamente para las zonas ricas, sino también para las zonas pobres. Y su cumplimiento en el año 2030. Yo me acuerdo cuando a mí me decían, en el 2020 va a pasar, en el 2020 tenemos que conseguir, hemos llegado al 2020 y lo único que hemos conseguido es un hecho histórico que no nos ha gustado ninguno. Pero el resto de los objetivos que nos planteamos, si analizáis, no se ha conseguido ninguno. El 2030 parece que está muy lejos, pero el 2030 es pasado mañana. Y dudo que para el 2030 consigamos lo que nos estamos planteando. Son muy filosóficos, son muy curiosos, pero vistos desde la perspectiva de lo que nos comprometemos, pues son ambiguos. ¿Y por qué todas estas cosas tienen que ser ambiguas? Porque como al final no van a obligar a nadie, cada uno va a tener que hacer su propia legislación de cómo se obliga, pues nos va a llevar a que sean todo cosas muy etéreas. Entonces, persiguen la igualdad entre las personas, persiguen proteger el planeta y persiguen asegurar la prosperidad y no dejar a nadie atrás.
Claro, esto visto desde nuestro mundo, y si nos planteamos qué pasa en la antípoda de nuestro mundo económico, o sea, en los países pobres, vemos que tampoco nos lo creemos, o sea, que lo hacemos, lo decimos, pero la realidad del proceso es que poco hacemos por este tipo de cosas. Coincidimos en que todo el mundo tiene que hacer su parte, pero hay dos partes de difícil manejo. La primera es, ¿qué hago yo por esto? Si, evidentemente, no sé si alguno lo conocéis, si es la primera vez que lo hablamos, pero estos son poco conocidos. Y segundo, ¿qué están haciendo nuestros gobiernos por conseguir esto? Y ahora es donde entramos en los mundos de la ficción. Estos objetivos, como veis, son los 17 que hay aquí. Nos hemos planteado que para el 2030 vamos a acabar con la pobreza, cada uno opinará. Nos hemos planteado que en el 2030 tendremos hambre cero, también podéis opinar. Nos hemos planteado que en el 2030 el mundo tendrá salud y bienestar, tendrá educación de calidad, tendrá igualdad en el trabajo, igualdad de género, tendrá agua limpia y saneamiento, energías asequibles, trabajo decente, industrialización innovante, reducción de las desigualdades sociales, ciudades sostenibles, producción responsable, acciones por el clima, vida submarina mantenida, ecosistemas mantenidos, y paz y justicia e instituciones solidarias. Y luego al final hacen el último canto al sol, que son los 17, el 17 que son alianzas para lograr todo esto. Si analizamos cómo vamos a conseguir esto dentro de 8 años, pues ya nos quedan 8, pues estamos casi en el 22, pues ya tenemos trabajo para ponernos a trabajar. Ahora, si yo os pregunto, y esta es una pregunta que en conciencia tenéis que contestaros, ¿qué están haciendo nuestros gobiernos por esto? ¿Y qué estamos haciendo nosotros por esto? Pues la respuesta posiblemente no sea muy satisfactoria. Dentro de estos hay 6. La teoría clásica, cuando algunos, si sabéis un poco de estos temas de los objetivos y de los urbanismos sostenibles, veréis que me falta uno, estoy de acuerdo, me falta uno, pero yo creo que con 6 ya hay más que suficiente. Son los que competen a lo que podemos definir como dentro de lo que es el sistema de la ciudad y el sistema urbano. ¿Cuáles son? Agua limpia y saneamiento, energías asequibles y no contaminantes, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y acción por el clima. Vamos a quedarnos a analizar de verdad de ciudades y comunidades sostenibles, porque yo pretendo hablar, pues eso, me dijo Elena, 40 minutos, 45 minutos, para que entre todos podamos pensar más sobre esto, que como veis hay mucho que pensar sobre estos temas. Pero vamos a ir viendo un poco. Si entráis en una página web que hay en el Ministerio de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ponéis en un ordenador Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y os aparece todo esto que os estoy contando y todo esto que os voy a enseñar, y ahí os definen los puntos que se supone que el Gobierno ha decidido cómo desarrollar cada uno de estos, y lo podéis ver, echarle un ojo, es curioso porque analizáis y veis que en el fondo estamos trabajando en un 80% de canto al sol, como vais a ver ahora. En cuanto al agua limpia y saneamiento, evidentemente nuestras ciudades no tienen ningún problema. Nosotros tenemos una normativa muy estricta a nivel de Europa, esa normativa muy estricta a nivel europea de las directrices está traspuesta a nuestro sistema jurídico y hoy en día nosotros tenemos unas aguas que podemos beber en casi todas las ciudades de España bien, algunas, las que están en territorio canal Isabel II, maravillosa, y además tenemos unos vertidos de agua a los ríos maravillosos, porque nuestras aguas son limpias. Ahora, daros una vuelta por Asia, que también contaminan. Daros una vuelta por África y me contáis si todo esto está funcionando. Y pensar que la contaminación que se está produciendo en el río Congo no llega aquí a España es una ficción. Pero bueno, ahí está. En cuanto a la energía asequible y no contaminante, mejor lo dejamos, no hablamos, porque España no es un prodigio de energías renovables. Es más, tenemos que considerar, y estoy casi de acuerdo, y es otra cosa que luego si queréis podemos debatir, que la energía nuclear es renovable, vamos, no renovable, pero sí es medio ecológica. Es una cosa rara, no sé cómo definirlo, pero bueno, al final tiene un cartel muy bonito, es no productora de CO2, cierto. Y tenemos que usarla, pero el resto
tenemos, si queréis, un rato de charla para charlar luego, sobre todo con una cosa que son las famosas placas solares de autoconsumo que estamos poniendo todos, lo cual también, mi opinión, tampoco es muy acertada. No es una posición muy acertada, pero bueno. Industria, innovación e infraestructura, pues sí, estamos hablando de cómo vamos a innovar, pero al final nuestra infraestructura sigue siendo la misma que hemos tenido los últimos 25 años o 30 años. Ciudades y comunidades sostenibles, vamos a hablar de ello, con lo cual lo dejamos para cuando veamos cuáles son los objetivos de verdad. Y producción y consumo responsable, pues esto va en la conciencia de cada uno, pero nuestra sociedad no está hoy por el consumo responsable. Y de hecho, cuando analizamos cómo consumimos y cómo aparecen las cosas en nuestra casa y cómo nos hemos acostumbrado a consumir desde el 2020, pues veis que nuestro sistema es cada vez menos responsable y menos sostenible. En cuanto a acciones por el clima, también es un poco ficción. La verdad es que somos urbanitas y no nos interesa mucho eso, pero ahí está. Vamos a ver, en cuanto a las ciudades, qué es lo que nuestro gobierno, no nuestro gobierno no entremos en matizaciones políticas, es una declaración de Estado, o sea, que es una declaración que se asume por todos los partidos, decide en cuanto al cumplimiento de este objetivo. Y como veis, aquí aparece una serie de puntos. Yo sé que, si algunos sabéis mucho de esto, perdonadme, yo sé que hay 3 puntos más, pero no los hemos incluido porque es que son más genéricos y no merece la pena, yo creo, para no aburriros. Uno es el acceso a la vivienda. Habría que matizar mucho qué es esto y habría que entender mucho. Habría que definir muchas cosas. Si queréis, también podemos entrar en polémica, sobre todo porque ahora está la famosa ley esta que vamos a tener de la vivienda en España, por primera vez vamos a tener la ley, y habría que hablar mucho de cómo es nuestro concepto, y perdonadme porque es un concepto, aunque penséis que es un absoluto, nuestro concepto de la propiedad en España. Cuanto al transporte público, pues muy bien, nosotros tenemos una red de transporte público dentro de Madrid inmejorable, maravillosa. Salimos fuera de Madrid y ya no funcionan hasta que no llegamos a otra gran ciudad. Dentro de esas grandes ciudades sí funcionan, pero fuera de las grandes ciudades no funcionan. Y en cuanto a nuestro sistema, pues bueno, tenemos la culpa de que es un sistema radial, que es un sistema que está hecho hace mucho tiempo, pero tiene sus problemas. Urbanización inclusiva y sostenible, bueno, habría mucho que definir qué es eso. Patrimonio cultural y natural, el cultural nos lo creemos mucho, el natural nos lo creemos menos, pero es cierto que nuestros parques naturales los tenemos muy bien conservados porque vivimos de ello y funcionamos bien. No tan bien como pasa en algunas partes de Centro Europa, pero no es tan mal. En cuanto a desastres y reducción de vulnerabilidad, nos toca poco por ahora. Acordaros lo que nos pasó el invierno pasado. Y nos están diciendo que posiblemente este invierno vuelva a pasar. O sea que por ahora nos ha tocado poco. Si queréis vemos por qué pasan estas cosas, porque con un cambio climático se van a producir estaciones de mucho calor y estaciones pequeñas de mucho frío, pero ¿por qué vamos a tener ese mucho frío? Desastres y reducción de la vulnerabilidad. Nosotros no tenemos en Madrid ningún problema, pero hay ciudades que sí que lo tienen. Ahora mismo tenemos un caso importante y es que si se sabía lo que iba a pasar en La Palma, pues nunca se preveyó. Desechos contaminantes en las ciudades. Madrid ha optado por no verlos. Tenemos una política de residuos, Madrid Comunidad, dura en cuanto a que no sabemos muy bien cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a sacar adelante y que es difícil. Y acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros, pues para nosotros este punto no tiene por qué tener problemas, puesto que vivimos una zona, como me dicen algunos de mis alumnos que cuando doy clases en otros sitios de Hispanoamérica que vienen, dicen, no sabéis lo maravilloso que es que un hombre y sobre todo una mujer pueda volver a su casa solo a las 2:30 de la mañana por cualquier sitio, pasear cerca a un parque. Pero esto es lo que hemos decidido que es así. Visto esto ahora, me gustaría que hiciéramos una reflexión. Para seguir con nuestra reflexión, yo voy a traer un ejemplo de marketing, pero si analizamos, si queréis, podemos entrar a particularizar y analizarlo un poco más. Yo sé que aquí marketing influye, pero influye poco, Pero luego analizaremos 2 condiciones que vamos a ver en todos los elementos. Según National Geographic y el BBVA, está sacado de una página web del BBVA, que a su vez está traspuesto de una página de National Geographic. ¿Cuáles son las 10 ciudades más sostenibles del mundo? Londres está en el número 1, lo cual parece una cosa poco lógica. Bien, vamos a entrar aquí. Acordaros lo que hemos visto antes, de los objetivos de la sostenibilidad. No solamente es lo que entendemos por contaminación atmosférica, ni por contaminación de la energía. Hay más criterios a sopesar dentro de la sostenibilidad, sobre todo criterios, como hemos visto dentro de los ODS, que empiezan a entrar más en la igualdad de oportunidades y en el movimiento de las oportunidades y otra serie de cosas. Londres está un poco maquillado el tema, pero no es broma, que si analizamos todos esos parámetros de los ODS,
Londres no es una ciudad un poco sostenible. Estocolmo es la número 2, esta ya sí nos parece a todos más lógico, estamos más cerca de entender lo que es la ciudad verde, no sostenible solo por ser verde. Edimburgo también es otra ciudad bastante parecida, pero nos va a chocar otra, que es Singapur. Sobre todo dices, si que hace una ciudad ahí tan lejos, bueno, pues Singapur, de verdad, si analizáis, veis o veis lo que hay, os va a chocar, porque es que ellos tienen un concepto de sostenibilidad mucho más alto que el nuestro en Madrid. Las otras dos tampoco van a parecer raras, están dentro de los parámetros que entendemos. Viena y Zúrich son dos ciudades que parece que estamos en ese entorno nuestro. Las siguientes tampoco nos chocan. Múnich nos puede chocar un poco más, estamos más acostumbrados a que son un poco peores, pero Múnich es la ciudad, posiblemente sea la ciudad más sostenible de toda Alemania. De hecho, el ratio que tienen zonas verdes habitante o zonas verdes extensión de ciudad es el más alto, desde los más altos de Europa. A nosotros se nos hincha la boca decir, es que tenemos el Retiro, pero el Retiro es muy pequeño. Entonces tenemos la casa de campo. Bueno, la casa de campo no es todo lo sostenible que tenía que ser porque la estamos explotando y tenemos un tráfico dentro y tenemos una serie de cosas. O sea que empecemos a pensar en estos conceptos, ¿no? Oslo también parece ser que es donde tenemos que estar, pero aparece otra rara, que es Hong Kong. Y nadie se hubiera imaginado que Hong Kong fuera verde. Sí, pero Hong Kong es verde. O sea, Hong Kong, además de ser verde, es una ciudad sostenible. Y es una ciudad que trabaja mucho por todos estos principios de la igualdad, de la sostenibilidad. Frankfurt también. Y esta es la última. Hay dos condiciones, si habéis seguido el proceso, dos condiciones que parece que se dan como condicionantes para que una ciudad pueda estar dentro de este ranking de verdad. La primera es que tiene que ser rica. O sea, no habéis visto ninguna ciudad pobre. Y la segunda, si analizamos, es que tiene que ser casi en Europa, porque hemos visto muy pocas de fuera de Europa. No sé si habéis fijado cuántas había fuera de Europa, pero veis que muy poquitas ha habido fuera de Europa. Quiere decir, tenemos que empezar a pensar que este patrimonio nuestro europeo, o sea, que este concepto de sostenibilidad es un patrimonio nuestro europeo, que en Europa nos lo creemos y que, aunque estamos mal, dentro de lo que hay por ahí, estamos mejor que los demás. Bien. En este ranking, ¿dónde aparecen las primeras? Perdonadme, las primeras que españolas? Pues Madrid está en este ranking en el número 21 y Barcelona está en el número 26. Quiere decir, no podemos echar flores ni tirar cohetes. O sea, tenemos que llegar a la cuarta parte de la lista para empezar a encontrarnos. También es cierto que hay otras dos cosas, otras dos condiciones. Cuando están haciendo este ranking, están hablando de ciudades que tienen por encima del 1.100.000 habitantes. Con lo cual, descubrimos a una población muy importante de ciudades del mundo que no entran a jugar en este juego. Si nos vamos al ejemplo contrario, a cuáles son las más malas, pues tampoco nos choca cuando vemos la primera. Yo cuando vi esta primera dije, pues sí, te parece lógico. Claro, cuando veo Nairobi, Kenia, dices, pues sí, estos pobres hombres, ¿qué van a pensar con la sostenibilidad? Lo que ya nos cuesta más entender es que la contaminación de Nairobi nos llega. Yo tengo una cosa que la cuento como anécdota y que me pareció muy divertida. Una de las mayores sorpresas que tuve yo cuando me he podido mover, lo poco que me he podido mover por el mundo, es en el Cairo. Si alguno habéis ido al Cairo, yo hace años ya que fui, me chocaron dos cosas, me impactaron mucho dos cosas en el Cairo. La primera es que cuando estaba bajando con el avión, de repente se nubla. O sea, vas con un sol espléndido y de repente se nubla. Y dices, bueno, pues tocará un día nublado en el Cairo. Y no volví a ver el sol en el Cairo si no salía del Cairo. O sea, era contaminación. Esa es la primera cosa que me chocó un poco. Y la segunda que me chocó más es que los coches que contaminaban aquí en Europa y que no podíamos tener, allí no contaminaban. Allí podían andar tranquilamente sin ningún tipo de rubor ni nada. De aquel entonces me hizo pensar que no somos conscientes de que el CO2 que están produciendo ellos es tan malo como el que producimos aquí. O sea que si no empezamos a atacar y a analizar la contaminación como un fenómeno global de todo el planeta, no vamos a hacer nunca con ella. Pero bueno, siguiendo con lo de Nairobi, parece que todo el mundo estamos de acuerdo. Esto tiene que ser malo porque está en Kenia. Nueva Delhi y la India, pues tampoco nos choca porque dice, bueno, en la India todo tiene que estar mal. Aquí hay una que antes no la conocíamos y ahora la conocemos mucho, que es la famosa Wuhan. La famosa Wuhan de China es la peor ciudad de China. O sea, no pasa, lo del bichito este no pasa por casualidad en un sitio. Pasa porque es el peor sitio. Bombay y la India tampoco nos vuelve a chocar. Yakarta en Indonesia
pues tampoco tenemos una referencia muy grande de qué pasa, pero dice, bueno, sí, por la zona en la que estamos hablando, es posible que esta ciudad esté mal. Pero ahora ya Riad en Arabia Saudí, esto sí nos choca más, porque dice, estos son ricos, ¿por qué tienen tantos problemas? Si queréis analizamos el por qué tienen tantos problemas. Pero principalmente tienen un problema gravísimo, que es un problema de desigualdad social importantísima. Jeddah, en Arabia Saudí, nos vuelve a tocar también. ¿Sí, por qué? Moscú, como son muy malos, no tienen un problema, o sea, eso para la ciudad para ser malos, pues lo tienen todo. Pero Qatar, pues también son tíos ricos, ¿no? Y Río de Janeiro tampoco nos choca. Fijaros en otras dos cosas curiosas. Las fotos están buscadas a propósito. Si os digo que son las 10 ciudades del mundo y os enseño estas fotos, ninguno se lo cree. Quiere decir, el hecho de que seas bueno o malo no quiere decir que toda la ciudad sea igual, sino que hay zonas buenas de la ciudad y zonas malas de la ciudad. ¿Que las zonas malas de esas ciudades más malas son más malas que las nuestras? Sí, pero también les pasa lo que a nosotros. La segunda cosa es, son ciudades que ya no se producen todas en países pobres. Puede haber países pobres y países ricos. Quiere decir que ahora el hecho de que tú tengas un exceso de dinero no quiere decir que hayas asumido estos conceptos de sostenibilidad, sino que estos conceptos de sostenibilidad se tienen que asumir por otra serie de parámetros y enfoques distintos al dinero. Y luego, que la desigualdad social, o sea, el extremo entre parámetros, tiene mucho que ver con esto. Y al final va a generar, cuanta más pobreza se va a generar en la sociedad, en la ciudad, menos sostenible va a ser la ciudad. No porque lo digan los criterios, sino porque además los procesos en los que se va a mover la ciudad va a ser mucho menos sostenibles. Bueno, yo os dejo esto, lo pensáis, lo vemos, luego si queréis hablamos. Decíamos antes, ¿por qué hay que pensar en las ciudades? Las ciudades no tienen un consumo importante. Pues ahí, perdonadme, pero discrepo con vosotros. Las ciudades sí tienen un consumo muy importante de energía y por eso hay que pensar que si queremos solucionar este problema, lo tenemos que solucionar principalmente en las ciudades. Vamos a ver datos porcentuales de las ciudades para que veamos de qué magnitud y de qué envergadura estamos hablando del problema. En el 2019, el 55% de la población vive en ciudades. 55% de la población mundial. Quiere decir, hemos pasado del 50%. Más de la mitad de la población vive en una ciudad. Entendemos por ciudad conjunto amplio de casas y entendemos como un elemento que fundamentalmente tiene carácter urbano en contra del carácter rural, o sea, donde no se va a producir ningún tipo de cultivo, ningún tipo de uso del terreno con aspectos rurales y donde por lo menos va a haber más de 50.000 habitantes. Si bajáramos el listón y decimos, no, nos vamos a las ciudades de menos de 15.000 habitantes, esto subía casi al 66%. El porcentaje de población de las ciudades en el 2050, de estas ciudades grandes, de estas ciudades que están fuera del mundo rural, que no tienen nada que ver, que son grandes concentraciones, grandes urbes, va a subir al 68%. Quiere decir, si en algún momento tengo que atacar el problema, será más fácil atacarlo donde esté el 68% que no donde esté el resto. Por lo cual, esta es la primera reflexión que hay que empezar a pensar sobre cómo hago o cómo creo la sostenibilidad. Si vamos a los consumos energéticos, aquí tenéis datos estimados del 2019. Es difícil encontrar datos estimados del 2020 porque tuvimos un parón y no son mensurables. Con el parón que tuvimos en todo el mundo no son unos datos comparables, aunque los podáis ver. Realmente hemos bajado mucho nuestros consumos, nuestras producciones de CO2, pero como ha demostrado luego el 2021 era mentira. No hemos llegado al mismo nivel o más. El consumo energético de las ciudades es el 67% del consumo energético del mundo. Y ¿cómo es posible esto? Claro, es que nadie piensa que si el gas natural llega en un metanero, o sea, en un barco que usa gasoil para traerme el gas aquí, ese consumo me lo tengo que imputar yo, no se lo puedo imputar el barco. Y esto es otro de los problemas de la energía, o sea, cómo consumimos y cómo pensamos. Entonces ahí lo que tenemos que ver es cómo se produce todo el hecho de cada vez que yo traigo una materia prima, un elemento a la ciudad, porque eso produce un consumo energético importante. El porcentaje de emisiones de CO2 es del 70%. ¿Cómo si consumimos el 67%, el porcentaje de consumo de CO2 es más alto? Este es otro de los parámetros que choca. ¿Por qué pasa esto? O sea, no parece lógico. ¿Te has equivocado, Fernando? Pues no me he equivocado. No dejes de pensar que nosotros nos calentamos. Y calentarnos significa que consumimos, en Madrid Carbón ya no, como vais a ver, gasóleo y gas natural,
que son muy poco contaminantes en el caso del gas natural, pero que producen CO2. Con lo cual, ahí tenemos un consumo importante, pero luego todos los temas de industrias siguen produciéndolo. Pero luego además tenemos otro problema más añadido, es que cuando en verano producimos frío, no es contaminante porque es electricidad. Mentira. Estamos generando electricidad quemando combustibles fósiles. No nos engañemos. Creo que el 70% de la contaminación deberíamos de pensárnoslo. O sea que ahí tenemos que atacar el problema, ¿no? En cuanto a Madrid capital, estimaciones 2018-2019 es más difícil encontrarlas en el caso de Madrid porque está todavía sin hacer. Pues aquí tenéis un poco de cómo tenemos un suministro energético en Madrid capital. Perdonadme que no haya gustado hablar de tres cantos, pero los datos que manejo son siempre de Madrid capital porque es un dato que es peculiar, que es a donde quiero llegar al final, que va a ser curioso cuando lo veamos dentro de 2 diapositivas más. El 65% del consumo energético de Madrid son productos petrolíferos. O sea, que decir, cuando se nos hincha la boca decir lo verdes que somos, lo buenos que somos, la cantidad de paneles solares que ponemos, la cantidad... Es mentira. Al final, el 65% de nuestro consumo a fecha de 2018 y no ha variado a fecha de 2021, se produce el petróleo. Y el petróleo tiene 2 condiciones malas. La primera, se acabará cuando toque. La segunda es que produce CO2. La tercera es que no es sostenible porque no somos capaces, el petróleo que yo quemo hoy, ni mis tataranietos serán capaces de recuperarlo. Pensad de cuándo estamos quemando el petróleo y empezamos a entender dónde estamos en estas magnitudes de problemas. El 16% es gas natural, quiere decir, el 81% es derivados de combustibles fósiles. Creo que este dato nos hace pensar que tenemos un trabajo ímprobo si queremos cambiar dentro de 10 años este consumo a consumos verdes. Y que tenemos que empezar a trabajar ya en ello, si queremos movernos. Luego tenemos los dos interesantes, el 18% electricidad y el 1% biomasa. De este 18%, 50% se produce también con combustibles fósiles. Cuando hablamos de la transición energética, yo siempre me pregunto, ¿es la transición energética para cuándo? Porque si os dais cuenta ahora y cambiáis una cosa por otra, estamos casi en el 90% de nuestro consumo en una ciudad como Madrid, derivados del petróleo. Derivados, perdón, no de petróleo, sino de gas, de combustibles fósiles. Bien, eso nos puede dejar pensar que somos muy malos, pero ahora vamos a ver que no somos tan malos, que Madrid es una ciudad medianamente sostenible, y veréis por qué estamos en el 21 y no en el 26 como a Barcelona. Nosotros ocupamos Madrid capital, perdonadme, siempre estoy hablando de datos de Madrid capital, el 0,1% del territorio nacional. Es mucho, no, es muy poquito. Ahora, un consumo muy fuerte en el 0,1 del territorio, pero es poquito. Tenemos el 6,8% de la población y consumimos solamente el 3,7% de la energía, y esto sí es bueno. O sea, aquí sí tenemos un dato positivo, quiere decir, el 6,8% de la población no consume el 6,8% de la energía, sino consume el 3,7%. ¿Por qué pasa esto? Y esto es otro análisis a reflexionar. ¿Por qué nos pasa? Pues porque nosotros estamos trabajando con unos niveles de eficiencia en nuestros aparatos más altos que el resto de España. Por ejemplo, gran parte de nuestro transporte público se produce con energía eléctrica. Es muy difícil encontrar una red de metro en España como la que tiene Madrid. Y es muy difícil, y los catalanes se enfadan, yo entiendo que se enfaden, encontrar una red de transportes de cercanías como la que tiene Madrid. Es la ventaja de ser el centro. Con lo cual eso nos da una ventaja comparativa. Pero además tenemos otra ventaja más comparativa todavía. Es que nosotros tenemos una tecnología de eficiencia dentro de nuestras viviendas en cuanto al consumo de nuestros aparatos, por la poca vida útil que tienen, y de los coches, más alta que lo que pasa en el resto del país. Si vosotros analizáis cuál es la eficiencia energética de un tractor con relación a un autobús, de la noche a la mañana. Esto nos lleva a que este parámetro, que es un parámetro que cada vez se está moviendo más, que es consumo que tengo de energía, cantidad de población que tengo, y ver si eso se contrarresta, en Madrid es bastante bueno. Por eso estamos en un puesto alto. Y si lo comparamos con un tercer dato que también se está ya manejando mucho, que es el ¿qué produzco del PIB? Pues nosotros producimos el 12,2. Quiere decir, el 12,2 lo hace el 6,8% de la población y con un consumo la mitad de energía que el resto de la población. Madrid es una ciudad dentro de unos niveles
de entendimiento de cómo funciona esto, relativamente sostenible con relación a la cantidad de habitantes que tiene y con relación al Producto Interior Bruto que está produciendo. Como nos dicen los de fuera, cuando vamos a hablar con ellos de estas cosas, nos dicen, claro, vosotros tenéis toda la centralización del gobierno de España, que eso no contamina y que eso no produce ningún problema. También es cierto. Pero bueno, nosotros somos unos tíos, en alguna medida, bastante sostenibles en consumos energéticos. Si ahora queremos ver en qué nos gastamos la energía en las ciudades españolas, y es curioso también, son datos 2019 de nuevo, el 40% de nuestra energía lo consumimos en transportarnos. Quiero decir, como luego veremos las conclusiones, el transporte es una cosa básica. O sea, tenemos que empezar a plantearnos nuestros planes de movilidad. No porque lo diga la nueva ley de cambio climático y la transición energética. No, es porque es que estamos trabajando sobre el 40% de lo que consumimos si nos planteamos unos sistemas de movilidad curiosos. El 20% lo usamos para climatizarnos. Y pongo calor y frío porque el frío ya es importante en verano. O sea, el aire acondicionado es una cosa que cada vez demandamos más y en las oficinas ni os cuento. El 5%, y es curioso, se nos va en agua caliente sanitaria. O sea, estamos viendo las duchas calientes, pero al final es el 5% de la energía que usamos. 9% en iluminación, 4% en tecnología, 11% en procesos productivos, 1% en telecomunicaciones, y hay otro 10% curioso que nunca tenemos en cuenta, que es la conservación de los alimentos. O sea, hoy en día comemos una cantidad de alimentos congelados altísimas que tienen un alto consumo energético. Entonces, estas cosas también nos las tenemos que empezar a pensar. Si vemos cómo funciona la comparativa de fuentes de Madrid contra España, pues fijaros una cosa curiosa. Esto sí que choca. Nosotros no consumimos en Madrid esta. ¿Esta qué es? Es el carbón. ¿Por qué? Madrid, siempre perdóname, estoy hablando de Madrid capital. Están prohibidas las calderas de carbón y no tenemos ninguna central de producción eléctrica de carbón. Sin embargo, consumimos mucho producto petrolífero, consumimos muchísimo gas natural con relación al resto, consumimos la misma electricidad y en renovables estamos muy bajitos, volvemos a ser un poco desastres. Somos muy buenos en consumo habitante, porcentaje del PIB, pero muy malos en energías renovables. Y aquí Madrid sí que tiene la asignatura pendiente, cómo empezar a trabajar con las energías renovables. Y eso, si queréis, luego hablamos de cómo se podría llegar a conseguir. Más cosas que nos llevan a que el urbanismo contribuya a que este fenómeno siga todavía ampliándose más. O sea, en lugar de ir para atrás, vaya más para adelante. La primera es lo que llamamos la hiperurbanización. ¿Y qué es la hiperurbanización? Pues la hiperurbanización es el hecho de que seguimos avanzando con nuestras ciudades. O sea, no nos hemos planteado ninguna ciudad, excepto Madrid, que se va a tener que empezar a plantear ya, porque ya no tiene más, que está bien. O sea, vamos a hacer una línea como la muralla de Adriano, que no sobrepasemos y que de allá no crezcamos más, que el resto se quede, para lo que hemos dicho, territorio virgen. Porque es importante mantener el territorio virgen. Si habláis con cualquier urbanista de cualquier municipio, cualquier político que se dedica a esto, jamás se plantea eso, se plantea el crecimiento infinito hasta el final de los términos del municipio. Bueno, pues esto es una cosa que cada vez nos va a generar más problemas, porque nos genera fundamentalmente transporte. La dispersión es de las peores cosas que tiene. Yo sé que es un mal sitio, Tres Cantos, venía a contar esto, pero bueno, no queda más remedio que contarlo. Cuantos más núcleos periféricos surjan fuera de las ciudades y las colonias metropolitanas dependan más de los núcleos periféricos, pues evidentemente mayores consumos vamos a tener en transporte, como habéis visto, el 40% de nuestros consumos. La fragmentación es algo que en España no entendemos. Pero bueno, también es malo. Cuanto más parcelemos los solares, más hagamos parcelitas y seamos más bajitos, o sea, menos densidad tenga la ciudad, pues también nos va a obligar a más consumo. Por desgracia, se tiene un mayor nivel de consumo en una vivienda unifamiliar que una vivienda en altura. Y la monofuncionalidad, esto es una cosa en la que hay sus más y sus menos, pero yo sí creo. O sea, el hecho de que especialicemos las zonas o los polos del territorio y generemos zonas industriales que están fuera de las ciudades, zonas comerciales fuera de las ciudades, pero que estén especializadas en ese tipo de cosas, hace que la ciudad dependa mucho de ese transporte y sobre todo mucho de los movimientos, con lo cual no es bueno. Es bueno lo que teníamos antiguamente en las ciudades, sobre todo en las ciudades mediterráneas. Las cosas se mezclaban y había barrios. Y en los barrios había de todo. Bueno, pues algunos pensamos que deberíamos de intentar volver a eso con lo difícil que es volver a eso hoy en día. La verdad es que estos modelos tienen una característica importante. Están pensados para el transporte.
Y si es el 40% de nuestro consumo, lo que tenemos que hacer es aumentarlo más para que sigamos consumiendo más donde más consumimos. Como os digo aquí, posibles soluciones, y ya vamos acabando, soluciones sin solución, porque no solucionan nada, porque no nos lo creemos y porque no lo llevamos. La primera es la famosa historia de que no os preocupéis que la tecnología nos va a solucionar y porque va a reducir el consumo. Mentira. Está el paradigma de Jacob, que dice que cuando una cosa consume menos, a la larga consumo más porque la uso más. Quiere decir, nuestro nivel de consumo energético en el mundo, por desgracia, y es otra de las cosas que sostenía George Bezos en el discurso que estaba haciendo, va a ir aumentando. O sea, dependemos cada vez más de la energía para vivir y no vamos a bajarlo. Seremos más eficientes con nuestros procesos y nuestros aparatos, pero no dejaremos de consumir más energía, con lo cual tenemos que producir mucha más energía. La segunda es una cosa que es un jarro de agua fría contra todos, pero hay que pensar que es real. O sea, nuestros pequeños gestos van a resolver el problema. Mentira. O sea, eso de que yo recicle la basura está muy bien, tengo que hacerlo, demuestra que estoy muy convencido, pero no va a solucionar el problema. El problema no soy yo con la basura. El problema son muchas otras cosas. El problema son las grandes superficies con las basuras, no yo. ¿Los peajes sobre el consumo y el uso de la ciudad van a bajar el problema? Tampoco. Es otra cosa que no se puede engañar. Eso de que yo ahora pongo un peaje como pasó en Londres, o pongo un peaje por las botellas de plástico, pues no dejo de consumir, porque como estoy dentro del mundo rico, me lo puedo permitir el lujo y lo pago. De hecho, hay una cosa que es el ABC de esto. Sube la gasolina y no baja el consumo. Me quitaré de otras cosas, pero seguiré usando el coche. Con lo cual, lo de los peajes tampoco funciona. Y el desarrollo sin fin ¿nos va a llevar a que todo esto se solucione? Mentira, el desarrollo sin fin nos va a llevar a un desastre peor todavía. Pero por eso estos son soluciones sin soluciones, que esto es lo que pensamos siempre todos. Y por último os dejo aquí una cosa que es bastante cierta. Dicen, no hay un recurso natural ni humano capaz de crecer de forma sostenida. O sea, todo tiene que crecer hasta un punto y a partir de ahí, pues decrecemos y nos vamos fuera. Me gustaría hablaros de otra cosa curiosa que supongo que habéis oído hablar, que es el famoso efecto isla de calor. No sé si habéis oído hablar de esto. El efecto de isla de calor es un efecto que se produce fundamentalmente en el suelo urbano, que se nota muchísimo cuando vives en Madrid y vienes a Tres Cantos, y cuando yo vengo de vez en cuando a otras cosas de Tres Cantos, siempre mi mujer me dice lo mismo, dice, hace más frío en Tres Cantos que en Madrid. Claro, el efecto isla de calor. Esto no es una mentira, esto parece una cosa, una teoría que algunos hablamos de cosas de locos, pero que no es. ¿Qué es lo que pasa al efecto isla de calor? Pues el efecto isla de calor es que entra la radiación solar, si lo queréis más científico, entra con ultravioletas, y como tenemos muy poca vegetación que no evapora, que no produce humedad, pues nos lo quedamos casi todo. Como nuestros suelos son todos negros de asfalto, de hormigones, nos lo quedamos para almacenarlo bien. Como nuestros edificios son todos de ladrillos oscuros, no nos acordamos cómo eran nuestras casas blancas antes y cómo las encalábamos, pues nos lo quedamos también bien. Tenemos además una cosa nueva, más divertida todavía, que es que además son cristales, que además de quedárnoslo dentro bien metido, luego lo reflejamos para afuera para que si se nos ha olvidado algo se nos quede más todavía. Y la contaminación que nos hace las famosas boinas, pues todavía nos deja salir los infrarrojos. Conclusión, cuando deja de calentar el sol, la ciudad no deja de estar caliente y no deja de emitir calor. Esto se nota muchísimo en verano. En verano vosotros os dais una vuelta por Madrid y notáis una sensación de sequedad importante, sobre todo los que están acostumbrados a climas marinos lo notan enseguida, y luego además se nota que hace mucho calor de noche, y cuando llegan las noches tropicales de Madrid estás que nadie puede dormir, por la noche duermes menos. ¿Por qué? Porque está produciendo este fenómeno de isla de calor, ¿no? ¿Cómo se define? Dice, el efecto isla urbana de calor se produce cuando en el centro urbano hay una temperatura mayor que los alrededores. Esto pasa, o sea, esto no lo podemos evitar, se está estudiando, pero es que se ve. Entre la ciudad universitaria y Cuatro Caminos hay 6 grados de diferencia de temperatura de noche en Madrid. Y no queremos entender que es por esto. Pues soluciones. Al efecto isla de calor, perdonadme una cosa y aquí cambio de tercio, hay una solución muy sencilla, pero tampoco lo queremos entender. Son pavimentos porosos. O sea, nuestras ciudades tienen que empezar a tener pavimentos como tenían antes de tierra. O sea, que cuando llueva el agua se quede. O que yo pueda regar como se regaban antes en los pueblos las plazas. Eso no lo entendemos tampoco. Soluciones a esto que no tiene solución. Pues no nos van a gustar las soluciones. Pero aquí están y yo son las que por más que me muevo y entiendo, pues casi todos los que no vemos todo el mundo lo vemos como las únicas soluciones factibles, no posibles. Y de esto me gustaría que hablásemos en el debate. No posibles, porque no estamos por la labor de que esto pase. La primera es el transporte. Acordaros, es responsable del 40% de nuestro consumo.
Bueno, pues tengo que aumentar la capacidad de las ciudades, o sea, tengo que empezar a pensar que las ciudades tienen que tener mayor densidad de habitantes, mayor densidad de viviendas, y que es un lujo vivir como vivimos con estas extensiones tan amplias entre las casas. Y que posiblemente mis nietos no puedan tenerlo. La segunda es que tengo que modificar y estudiar mi número de desplazamientos. O sea, hay que, al final nos van a tener que dar un bonobús, nos van a tener que dar algo que limite nuestra capacidad de movimiento dentro de las macrourbes, porque si no, seguiremos generando consumo de transporte. Y luego la otra, reducir las distancias de los desplazamientos. Lo que hablábamos antes, evitar esos centros de polarización lejanos e intentar conseguir que dentro de donde yo esté haya centros en los que, desplazándome con sistemas más sostenibles, pues pueda llegar a mi puesto de trabajo. Claro, evidentemente, como decía, esto es en lo que todos estamos de acuerdo, es lo bonito, pero no se puede hacer. Es que no se puede hacer, ¿no? La realidad del proceso es que no se puede. En cuanto a la expansión, pues vamos a ver dos cosas que se podrían hacer, pero que tampoco estamos por la labor de hacerlos. Es que es lo mismo. La expansión no tiene nada más que... La expansión de las ciudades tiene solamente una cosa, y es que rehabilitemos los centros urbanos. Que recuperemos los centros urbanos para lo que han sido, o sea, para zonas de barrio, para zonas para vivir, y no para otra serie de cosas que se están haciendo ahora mismo con los centros urbanos. Pero no estamos por la labor tampoco. Y la segunda es aumentar las alturas de los edificios. O sea, a nadie nos gusta pensar de los edificios de 200 metros, pero es un final irremediable. Son mucho más sostenibles un edificio de 200 metros que un edificio bajito. Hay un ejemplo ahora que me gustaría que analizaseis, estudiaseis o siguierais, si os interesan estos temas. Por primera vez en Madrid tenemos lo que llamaban un campus vertical. La sexta torre de Real Madrid, la negra, la que unos opinarán que más bonita, más fea, es un campus universitario que todos los días entran 6.000 alumnos y se van 6.000 alumnos en vertical. Eso es mucho más sostenible que nuestra ciudad universitaria. Por desgracia, es así, es al futuro al que vamos. Me quedan dos cosas más que le hagamos una pincelada de prisa porque no tienen tampoco mucha más solución, que es el reciclaje urbano. Tenemos que empezar a pensar en actuaciones de regeneración urbana, o sea, cómo buscamos nuevas situaciones que generen unos centros de las ciudades más parecidos a los centros de las ciudades que conocimos cuando éramos pequeñitos. No sé cómo se va a hacer, porque eso es cada vez más difícil. Y en cuanto a la huella ecológica de las ciudades, pues hay dos que tampoco estamos por la labor. La primera es la reducción de nuestros consumos energéticos. No sé cómo podemos evitar nuestros consumos energéticos. De verdad, no tengo yo ya la varita mágica para saberlo. Y la segunda es la reforestación de los espacios libres. Y esto es algo que tampoco entendemos muy bien. O sea, tenemos que empezar a plantar árboles de los que son autóctonos, que tardan muchísimos años en crecer y que son necesarios. Es que los necesitamos para absorber el CO2. Conclusiones. Perdonadme, pero... Las ciudades tienen un papel fundamental. Hemos visto que son los que más consumen y los que más gente vive. Si no tocamos aquí, el resto podemos hacer lo que queramos, pero es importantísimo que aquí empecemos a bajar los consumos energéticos y a ser sostenibles. Mejorar la eficiencia sí, pero limitamos el consumo. Y esto no nos gusta oírlo, pero es la realidad. Tenemos que limitar nuestro consumo, no podemos vivir como vivimos. Esto es una cosa que en los foros normales cuando se dice muy bajito, pero es la cruda realidad que tenemos. Es que esto va a llevar a más paro. No sé si va a llevar a más paro o menos paro, pero no podemos seguir así. Y los pequeños gestos son solo gestos, no soluciones. O sea, que nosotros nos podemos esforzar. En mi casa yo me esfuerzo mucho, pero al final es simplemente voluntad. No sirve, en el fondo, dentro de la contabilización global para nada. Es duro, pero es así. Y os quiero traer un ejemplo curioso del mundo rico, porque claro, todo esto es un problema de mundos ricos. Esto fuera de los mundos ricos suena un poco a chiste, como dicen ellos, como dijeron en el galgo, o sea, que les vais a dar dinero cuando empezáis. Posiblemente la ciudad que se está desarrollando ahora mismo como más ecológica, más... Y si queréis hablamos de dos condiciones que tiene esta ciudad muy curiosas. No sé si habéis oído hablar de ellas, Masdar, al lado de Dubái, y está en pleno desierto. Y es la ciudad más sostenible que estamos desarrollando y que las grandes lumbreras del urbanismo y de la sostenibilidad están trabajando para conseguir esto a costa de un coste desaforado. No os engaño, como veis aquí, esto es Masdar y este es el desierto. Y un poco más adelante está Dubái. Aquí tenéis otra foto y veis que tenéis el desierto. O sea, esta ciudad es un vergel, pero en medio del desierto. Y se puede conseguir, y de hecho se ha conseguido. Fijaros cómo es esta ciudad. Os enseño estas fotos porque tiene dos características que tenemos que empezar a pensar. La primera es,
si analizáis esto, os dais cuenta que estáis en un país árabe. O sea, la textura, el color, la forma que tiene es árabe. Y como veis, salvo este, que tiene un montón de paneles solares, no son raros. Son colores tierra, colores de los que siempre ha habido en estas zonas. Fijaros luego esto, que lo vais a ver ahora, la poca cantidad de vidrio que tienen con relación a los paneles, a las paredes ciegas. Aquí tenéis cómo son las plazas de Masdar. Fijaros, esto es una torre de viento para producir cambio de temperatura natural dentro de la propia plaza. Y estos lo están desarrollando y están funcionando en las plazas, en las calles, consiguen bajar aquí fuera hasta 6 grados con sistemas sin ningún tipo de utilización energética. O sea, el efecto de isla de calor, al contrario. Y la última cosa que si queréis os lo pongo es cómo es su transporte. Su transporte es plenamente eléctrico todo. Ahora, hay dos cosas, y con esto acabo ya, entramos en un coloquio, si queréis vemos cómo es el transporte en Mazda, os enseño cosas de edificios verdes y cosas de estas si tenéis interés. Hay dos cosas que me gustaría matizar. Es carísimo esto, carísimo, o sea, no vale para hacer esto en Mumbai. Segunda cosa, está limitada la cantidad de personas que pueden vivir, o sea, no entra ni uno más, y la cantidad de personas que pueden trabajar, que entran a trabajar cada día, y no entra ni uno más. Entonces, aquí hay otro parámetro que esto daría para otra conferencia y para que pensásemos y para que lo replantemos si verdaderamente las ciudades dentro de unos años, que yo conoceré ya muy mayor, pero que mis nietos van a conocer, no van a ser sitios cerrados en los que van a poder entrar los que tienen que entrar y no van a poder entrar nada más que esos. Y que esto hay que empezar a plantearse el nivel de habitantes que puede llegar a tener una ciudad como tope. No qué crecimiento de viviendas, sino cuál es el tope de habitantes de una ciudad. Y como os he dicho, me gustaría que pensáramos ahora, si queréis, entre todos sobre esto, porque, como veis, no tengo las soluciones. Ni las encuentro, ni las sé, y creo que abogamos a un final un poco malo. Poco más, si queréis que os enseñe algún vídeo os enseño, pero me gustaría que entre todos participáramos del coloquio, de lo que queráis que hablemos de estas cosas. Muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra entera disposición. ¿Queréis que os... Es que, bueno, muchas gracias por su charla estupenda. Desde luego he quedado fascinada. Bueno, que he quedado fascinada con Mazda. Me parece que es una solución fabulosa y nosotros en Tres Cantos podríamos empezar a aplicárnosla ya. Ni un tricantino más, ¿no? Bueno, esto en Europa no lo entendemos muy bien, ¿eh? Esto de hacer guetos cerrados nos cuesta mucho entenderlo. Es una solución, ¿eh? Es que no vamos a poder movernos tanto, desde luego. Claro, el problema de todo esto es que es un paradigma, es un cambio de paradigma, que es lo que siempre decimos en estas conferencias al final. Siempre decimos, esto es un nuevo cambio de paradigma. El problema de todo esto es que tenemos dos opciones de conseguir el cambio. O ir paulatinamente, y es muy difícil, porque como veis el camino no es fácil, o que al final el desastre sea tan grande que no nos quede más remedio que conseguirlo. Las ciudades se tienen que plantear muchas cosas. Estamos muy lejos de poderlos plantear en Europa porque además queremos la libertad de movimiento, queremos la libertad de todo, y yo creo que es bueno y me gusta a mí, y yo soy un ciudadano que pelea por eso y creo que tiene que ser así. Pero estamos en un momento en el que hay que pensar, si no que no me puedo mover, si cuánta gente puede haber dentro de un espacio. Igual que este salón tiene un aforo, hay que empezar a pensar qué aforo pueden tener las ciudades. Pero esto suena muy mal, ¿eh? Y más en el mundo rico. No sé si lo habéis oído varias veces antes, pero es así. Y más da que es un mundo de muy ricos. Muchas gracias por la exposición. Una cosa que también se me estaba ocurriendo cuando estabas comentando el tema de las limitaciones al movimiento,
Los grandes desplazamientos que se están produciendo en las ciudades por las cuestiones de la vivienda creo que es un factor también muy distorsionante, porque mucha gente que trabaja, por ejemplo, en el norte, va hacia el sur, hay unos movimientos, no hay más que ver los atascos que se están generando con todas las poluciones que se producen y los gastos que se están originando. Claro, lleva al factor de la vivienda, que es un problema político-económico de primer nivel, pero que también está condicionando a las ciudades. El tipo de fabricación que se está haciendo fuera de los materiales, y luego también el transporte de cercanía en cuanto a la comida, ¿no? Ahora mismo, aparte de los problemas que se está viendo, como hay ahora con camioneros y tal, el gasto que se está originando en esos transportes en detrimento de lo que es la economía próxima también, ¿no? Es otro factor. Entonces, no solamente es la limitación del movimiento, sino que yo creo que también es mucho más global todos estos aspectos, ¿no? Se me ocurre. Claro, ves que cada vez que tocamos un punto, todos estamos de acuerdo en el análisis del problema. Lo que nadie quiere poner es la solución, porque también estamos todos de acuerdo en la solución, pero es que no nos gusta oírla. Es lo que hablaba antes, el hecho de que polaricemos las ciudades, de que polaricemos las cosas, obliga a este movimiento. Por ejemplo, el que yo haga una cosa como la ciudad de Santander, donde de repente todas las mañanas aparecen un montón de gente, pues obliga a que tenga que existir un movimiento para esa gente. El que yo tenga aquí desde mi sitio donde duermo a 35 kilómetros de donde trabajo, pues me obliga a eso. Pero es que si lo analizamos hasta en lo más básico pasa eso. Esta conferencia no es sostenible. Yo he venido de Madrid a las 6:30 y ahora me vuelvo a ir en mi coche solo a casa. Claro, ¿puedo cambiar eso? Es muy difícil. La otra opción que tenemos con el transporte sí existe una solución un poco más viable, y es que cambiemos hacia sistemas de transporte que sean fundamentalmente eléctricos, o sea, no contaminantes. Ahora, eso va a llevar 3 problemas o 3 nuevos vectores de trabajo. El primero es que el coche eléctrico, yo sé que esto no suena tampoco bien, pero no está previsto para que sea mío, sino para que sea alquilado. O sea, yo tengo que empezar a plantearme que, ¿para qué quiero tener coche? De hecho, yo ya a mi edad, que me quedan pocos años de vida laboral, empiezo a plantearme que es que no me interesa verdaderamente el coche. La segunda es la infraestructura tan gorda que va a requerir el coche eléctrico, porque el coche eléctrico requiere una infraestructura nueva, grandísima, que no estamos preparados y que tardamos en hacerla. Y la tercera ya es la que cierra el tema, es decir, si yo ahora quemo gas para producir electricidad, para alimentar el coche eléctrico, para moverme, pues casi prefiero quemar el gas dentro del coche, que es mucho más eficiente. Entonces, tendríamos que empezar a cambiar todo nuestro sistema de que esa energía que va a alimentar al coche o esa electricidad se va a producir con sistemas verdes. Y ahí estamos muy fuera de esa tecnología, no muy fuera de la tecnología, muy lejos de ese sistema de encontrarlo. Montar una planta solar en Madrid, y no es mentira, porque yo estoy colaborando en montar una, no se tarda de papeles menos de 4 años. Pero luego montarla son 3 más. Quiere decir, la planta que va a producir energía solar dentro de 7 años la estoy trabajando yo ahora. Casi no la voy a disfrutar. Pero la movilidad urbana en coronas metropolitanas como Madrid y Barcelona son impensables. Y más, y perdonadme una cosa, con nuestro concepto de la vivienda. Muchas gracias, Fernando, por esta exposición que nos has hecho, aunque no creo que nos haya sorprendido a muchos de los que estamos aquí. Es una confirmación del pesimismo en el que vivimos respecto a todo el problema del futuro del planeta y de la contaminación y la emergencia climática. Porque efectivamente, en cuanto uno piensa un poco a fondo, se da cuenta de que vivimos una realidad virtual, podríamos decir. O sea, por una parte nos lanzan una serie de eslogans desde los distintos gobiernos, desde las conferencias climáticas, etcétera, pero la realidad del día a día no mejora nada. Es que año a año vamos empeorando. Y
Y yo, por ejemplo, tú te has referido a Tres Cantos, y hay un fenómeno en Tres Cantos donde llevo viviendo 30 y tantos años y que no se ha modificado en nada. Tres Cantos efectivamente está desgajado de Madrid, es un núcleo independiente, pero en Tres Cantos se da un fenómeno muy curioso. Y es que hay una población importante, yo no sabría decir si son 10.000 o 15.000 personas que se desplazan todos los días a trabajar a Madrid, pero hay otra población equivalente de Madrid que viene a trabajar a Tres Cantos. Es decir que ¿no hay trabajo en Tres Cantos? Sí, hay mucho trabajo en Tres Cantos, pero mayoritariamente vienen de Madrid a trabajar aquí. Y los tricantinos se van a trabajar a Madrid, ¿no? Quiero decir que este tipo de cosas, que como digo yo las he observado, porque cuando estaban activos lo sufría, con la carretera siempre atascada para ir y para volver, eso no ha mejorado con el tiempo, no se ha reducido en absoluto. Entonces, estos malos hábitos, esta mala organización de la sociedad, yo no veo que mejore en nada. Y hay un elemento que me parece muy preocupante, y es que la raíz del problema climático exigiría una revisión a fondo de nuestras sociedades y una renuncia a una parte importante de nuestra calidad de vida. Y yo creo que ahí nadie está dispuesto. La población en general diga, mire usted, si queremos solucionar el problema del planeta, ustedes, que además son la sociedad rica, tendrían que reducir su calidad de vida, pues no sé si en un 20 o un 25%. ¿Están ustedes dispuestos a eso? No, de ninguna manera. Sí, ahí es donde yo creo que está el fondo del problema. Te contesto con... si has seguido un poco lo de Glasgow, el comisario europeo que estaba ahí, se le escapó una frase dura, pero real. Dijo, estamos tratando problemas que se tienen que solucionar en menos de 4 años, castigando a la población, para que lo disfruten dentro de 50 años los que vivan. Dijo, y ningún político va a entrar a esto. Ese es el punto de la cuestión. Nadie va a llevar en su programa electoral un castigo severísimo para solucionar los problemas del futuro y dejar de estar aquí consiguiendo un país más aceptable. Nosotros tenemos que reducir nuestra calidad de vida en un 20%. Eso es. Lo contrario, todos los programas políticos se prometen una mejora de todo. Porque en el fondo es, y ahí estoy de acuerdo con los primeros que me estuvieron motivando sobre estos temas y en las primeras conferencias, la primera vez que asistí a esto hace ya años, en el fondo es un cambio de paradigma. Lo que estamos planteando es que tenemos que nuestra vida no nos lleva a nada. Es que es así de crudo. O sea, que tenemos que empezar a buscar la felicidad en otras cosas y no en Amazon. Sí. Muchas gracias por tu interesantísima intervención. Nos has dado un baño completo de datos. Nosotros en la Universidad Popular tenemos es una costumbre celebrar todos los años un seminario sobre cambio climático. Y uno de los temas fundamentales es aclarar que muchas de las emisiones que se nos, asignan, realmente no son tales. Y me refiero a que, por ejemplo, hoy en día se habla de China como el principal emisor de gases de efecto invernadero, cuando realmente nosotros somos consumidores de los productos que produce China y en cuya producción emite esas emisiones, que se las asignamos a ellos. Entonces, en el caso de las ciudades, yo he leído recientemente estadística. Inglaterra tiene una muy buena estadística de emisiones, ciudad por ciudad. Y efectivamente, Londres, la capital de la nación, tiene unas emisiones medias per cápita que son un poco más altas de la media nacional de Inglaterra.
alguien podría sacar la conclusión, a mi modo de ver totalmente equivocada, de que hacen algo muy bien hecho, ¿verdad? ¿Y por qué esto es así? Porque, claro, las emisiones de las ciudades y de las personas y las empresas en general, y salvo muy contadas excepciones, se contabilizan solamente las que se realizan en las actividades propias. Londres no tiene ni una sola fábrica de cemento, no tiene ni una sola central, bueno, sí tienen Battersea, la tenía, una central eléctrica, etcétera, 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 etcétera. Y claro, si hiciésemos la contabilidad, hay que empezar por reflexionar que la contabilidad general en términos globales de las emisiones de efecto invernadero son erróneas. Son erróneas. Claro, esto nos hace ver, yo he estado, como comentaba, viendo estadísticas de Inglaterra por dos fuentes. Una fuente de izquierdas, que es el periódico Guardian, que saca la conclusión de que las ciudades en Inglaterra son un foco muy peligroso, digamos, de contaminantes y de problemas que afectan al cambio global, al efecto invernadero, cambio global, conservación de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, la estadística que da la BBC, que no es de derechas, pero bueno, es más gubernamental, saca la conclusión contraria. En los dos casos se parte de unas bases totalmente falsas y cada uno saca la conclusión que le da la gana. Entonces, yo quiero agradecerte tu enorme esfuerzo, pero habría que reconocer que sin estadística firme, bien, es que la Unión Europea se ha planteado en varias ocasiones empezar a dar estadística, digamos, especificando concretamente las fuentes de la contaminación, ¿no? Y se ha negado a caminar por a realizar este esfuerzo, aduciendo esencialmente que es muy difícil hacer el cálculo. Bueno, pues habría que comenzar por exigir a la Unión Europea, a las naciones importantes, que hagan el ejercicio, porque hoy en día, con las tecnologías de inteligencia artificial y Big Data sobre todo, esto es pan comido, no cuesta nada. Y después, un comentario simplemente acerca de la isla, el efecto isla térmica, isla de calor, ¿verdad? Bueno, realmente la explicación es correcta y no hay discusión ninguna, pero imaginémonos que todos los coches de Madrid los difundimos por la península ibérica. Ponemos un coche por cada kilómetro cuadrado. Bueno, pues entonces ese calor, se difundiría por 500.000 de kilómetros cuadrados que tiene España. ¿Qué ocurriría? Pues no notaríamos las personas en los sentidos que tenemos en la piel para los receptores de calor, no notaríamos, digamos, el aumento de temperatura. Pero la energía estaría en la atmósfera. Igual que si nos juntamos todos esos millones de coches que hay en Madrid y los ponemos todos juntitos. Es decir, lo importante en los temas térmicos no es, digamos, el calor puntual, porque si yo enciendo una cerilla, me la pongo a la piel y me quemo, ¿no? Pero la energía que estamos arrojando a la atmósfera es muy pequeña, muy pequeña. Luego, el efecto de isla de calor es relativo. Efectivamente, los humanos que vivan en una ciudad pues tienen más calor, pero a efectos del cambio climático es despreciable. Hay otra reflexión, algo parecido, que es que la cantidad de energía. Vamos a ver, hay muchas personas que opinan que habría que añadir a los gases de efecto invernadero, al calor que producen, la energía térmica que estamos, digamos, liberando con nuestras actividades. Pues, por ejemplo, el calor de los motores, el calor de los hornos de las cementeras, etcétera, etcétera. Y habría que hacerlo, pero realmente en el cómputo total de la energía térmica
que se disipa en las actividades humanas en un cómputo global no llega ni al 1% de la energía, digamos, que generan los gases de efecto invernadero. En un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en un año. Son 2 preguntas, nada más. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Me gustaría entrar primero al tema del efecto isla de calor. El efecto isla de calor no es un problema térmico, es un problema de disipación de energía térmica que almaceno de día por el sol. Cuando te digo que es un problema de disipación, sería tan sencillo y tan bueno como, por ejemplo, el que parte de nuestros pavimentos en las ciudades, vosotros lo tenéis en Tres Cantos, tenéis esa ventaja, por eso lo notáis menos, pero yo en Madrid no lo tengo, fueran porosos. Yo siempre pongo una pick and fly test por mi abuela María. Cuando yo en foros muy sesudos de la universidad hablo de clases de sostenibilidad y cosas de esto, les digo, a mí la que más me enseñó de sostenibilidad y de arquitectura bioclimática fue mi abuela María, que no sabía nada y que me decía, nieto, vamos a refrescar la casa. Y abría unas zonas, y cerraba otras, y ella sabía por qué lo estaba haciendo, con su filosofía de como que siempre lo había hecho, y funcionaba. Bueno, mi abuela María tenía una terraza, el frente del salón, igual que los que viváis en una unifamiliar aquí, y por las tardes, cuando acababa el sol, siempre la regaba. Y la terraza tenía 2 condiciones. El suelo era de barro, o sea, poroso, y le regaba con agua, y me decía, esto es para que durmamos fresquitos. Yo no lo entendía hasta que no me lo ha explicado, pero ese es el efecto de isla de calor. O sea, yo ahora le llamo isla de calor, mi abuela le llamaba dormir fresquito. Si Madrid o las ciudades empezáramos a plantear 2 zonas con pavimentos más porosos, para que pudiéramos regarlos, evidentemente generaríamos menos calor por las noches. Esto ha pasado siempre en Madrid, yo lo he visto cuando era niño, también lo veía en mi casa. Esto se ha perdido. Y esto se ha perdido, no sé en base a qué, porque no lo entiendo. Como persona que se ha dedicado a hacer ciudades. La segunda cosa es que cuando tú esto se lo explicas a la gente que tiene que hacer calles, le dices, oye, vamos a dejar un trocito de calle con asfalto, otro trocito de calle para un parterre. Dicen, no, ¿para qué queremos parterres? Que hay que limpiarlos. No entienden que es más interesante que se produzca humedad que limpiarlo. El efecto isla de calor no es despreciable. Y no es despreciable porque además empezamos a gestionar edificios de cristal que generan este efecto más. No es un problema es un problema simplemente de que nuestra vida sea más agradable. Con el resto de los temas estoy completamente de acuerdo contigo, pero volvemos a lo de siempre, es un paradigma, o sea, ¿cómo contabilizamos? Yo me acuerdo cuando me hablaban de las famosas huellas de carbono, las huellas medioambientales, me lo explicaban con un ejemplo muy significativo. Si tú te planteas cuál es la mayor huella medioambiental a lo largo de la vida útil de unos pantalones vaqueros, nunca te lo vas a poder creer. Y es la cantidad de veces que los lavas por el consumo de agua que tiene. O sea, simplemente con que lavásemos la mitad del tiempo los pantalones vaqueros y los usáramos un poquito más, o los repasáramos con otras personas, pues evitábamos este tipo de cosas. Es cierto que lo que te decía antes, estas pequeñas acciones no solucionan el problema, pero sí nos empiezan a hacer entender por dónde van las cosas. Es que tengo que intentar vivir una vida distinta. Y no estamos por la labor de vivir una vida distinta. Y una vida que conlleva una cosa importante, es que no consuma tanto. Y consuma más próximo de lo que yo tengo que el que yo me traiga cosas de China. Decías tú de los engaños. Mira, el mayor engaño que hay en Europa es que la mayor productora de energía con carbón es Alemania. Y ya han dicho que no están por la labor de cerrar sus centrales. ¿Cómo vamos a entrar en una estadística si el que manda dice que él no está por la labor de que sus cosas cambien? Estoy completamente de acuerdo contigo. No habría que hacerse trampas en el solitario, pero no lo vamos a seguir haciendo. Es lo que hablaba al principio, un cambio nuevo, es un sistema nuevo de vida, porque yo en torno al primero de mea culpa, no estoy dispuesto a participar, ¿no? No quiero perder lo que tengo. Pero el sistema me va a llevar a eso, ¿eh? Si vivo muchos años me va a llevar irremediablemente. Pero estoy de acuerdo contigo. Bueno, Fernando,
Esto daría para mucho, pero parece que hoy por hoy con los presentes se nos agolpan tantas preguntas que renunciamos a preguntarte más. Así que muchísimas gracias por la conferencia y esperamos poder contar contigo en alguna ocasión posterior, porque este es un tema infinito. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención.